Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras, el teatro de la mente. Pocas experiencias más emocionales que la de recuperar un viejo libro amado. Y no hace falta ser un lector empedernido, cosa que obviamente soy, de todos modos, para vivir algo semejante. Hasta las personas que no leen a menudo conectan emocionalmente con un libro que disfrutaron de pequeñas. Un objeto así ayuda a revisitar muchas cosas. Tal vez un tiempo idílico, tal vez la alegría de recibir un regalo deslumbrante, tal vez el descubrimiento del mecanismo de la ficción publicada, que no se agota nunca porque no necesita carga ni baterías y repite el mismo show o hasta lo mejora cada vez que la abrís. Pocas cosas viejas funcionan mejor en este mundo, para ponerlo en términos del Favali de la serie El Eternauta, que un libro. Esta semana me reencontré con uno que amé en mi infancia, casi por casualidad, o al menos sin comprender del todo lo que ponía en marcha. Escribía una escena clave de un guión en que estoy embarcado, cuando se me ocurrió que remitía a la ilustración de un libro que perdí o me perdieron hace mucho y que tengo acá conmigo ahora. Era un dibujo que me impresionó en su momento, tanto que sigue vivo en mi memoria medio siglo después. Se trataba de un dibujo de una obra de un artista checoslovaco que se llama Jiří Trnka, así casi impronunciable porque no tiene, salvo la A del final, no tiene ninguna vocal en el medio. Jiří Trnka, nacido en 1912 y muerto en 1969, que además de dibujar maravillosamente, diseñó marionetas y dirigió películas animadas. Esta imagen formaba parte de un libro que Trnka ilustró por completo, una compilación de los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Un volumen de lujo de la editorial mexicana Queromón, tamaño grande, tapa dura con un grabado color oro, una bailarina como la enamorada de El Soldadito de Plomo, y cantidad de ilustraciones de Trnka en blanco y negro y en color. La lámina en cuestión, de la que nunca me olvidé, formaba parte de un cuento llamado El Ruiseñor. ¿Conocen esa historia? Andersen sitúa ese cuento en la China imperial, donde se supone que existía un ave que cantaba como los dioses, pero de la cual el emperador no sabía nada. Cuando al fin se entera, a través de libros, para no perder el hilo de este texto, manda a buscar al ruiseñor, que es llevado a la corte y acepta cantar,
sin pedir nada a cambio. Pero poco después, alguien le obsequia al emperador un ruiseñor mecánico que canta cada vez que le dan cuerda y es vistoso porque lo recubre en diamantes, a diferencia del ave original, que era gris y gracias. El emperador se contenta con el artefacto y deja de pensar en el ruiseñor de verdad. Hasta que, con el correr del tiempo, el ave mecánica se rompe. El emperador enferma y la muerte va en su busca para llevárselo. La ilustración de mi recuerdo, esta que tengo aquí adelante mío, es la que recrea ese momento dramático. De niño admito que me causaba escalofríos, porque Jiri Trnka había representado al emperador de China como un bebé tendido en su lecho, la viva imagen de la indefensión, y a la muerte como una sombra, pura negrura, con forma que remitía a una especie de insecto gigante apenas cubierto por harapos. En el último minuto, el ruiseñor verdadero, a quien el emperador había desterrado por negarse a actuar a dúo con el mecánico, aparece en la ventana y empieza a cantar de modo deslumbrante. Su arte termina por distraer a la muerte, que acepta irse con las manos vacías. Agradecido, el emperador le ofrece al ruiseñor el oro y el moro, pero el pajarito insiste en su tesitura de no pretender nada a cambio de su arte. O mejor dicho, quiere conservar su libertad. Desea encantar con su música a todos los ciudadanos del imperio, incluyendo a pescadores, a campesinos, y después contarle al emperador lo que ocurre en su reino para que no lo ignore y actúe en consecuencia. Prefiero tu corazón a tu corona, dice el ruiseñor. Busqué la ilustración en Google y ahí descubrí que había en venta una edición del libro que había perdido. Después seguí hurgando, obviamente, y me di cuenta que era una edición verdaderamente internacional, porque la encontré exactamente igual, con la misma tapa, con las mismas ilustraciones, hasta con la misma tipografía, en infinidad de idiomas. Y ahí la compré sin dudar. Y en estos días, desde que llegó a casa, vuelvo a ella a cada rato para releer aquellos cuentos y admirar los dibujos que recordaba al detalle. En mi infancia, lo primero que me fascinó del libro fue el arte de Jiri Trnka, hijo de un plomero y de una costurera. A pesar de que se lo llamó el Walt Disney de Europa Oriental, su trazo se apartaba de la clase de dibujo que suele usarse en Occidente para ilustrar narraciones infantiles. Trnka le restaba énfasis a los rostros y sus rasgos, que es donde solemos depositar la carga de la individualidad, para dramatizar los cuerpos y sus movimientos y el entorno contra el cual pulseaban por sobrevivir. Tal vez se deba a que padeció bajo la égida de los nazis y después bajo el régimen comunista, que imponía condiciones a la creación artística. Cuando murió, en el 69, como les decía, su cortometraje póstumo llamado La mano fue prohibido durante 2 décadas. Lo que se necesita para lidiar con un gobierno autoritario no es una cara bonita u ojos de Bambi, sugiere Trnka, sino cuerpos en acción. El arte de Jiri Trnka es alucinante. Cada una de las láminas que ilustran el libro de Andersen es un cuadro, merecerían ser enmarcadas y exhibidas en una galería. Pero además se trata de una belleza que, cuando lo considera necesario, no duda en volverse ominosa y hasta terrorífica.
En el 49 filmó El emperador y el ruiseñor, una adaptación del cuento de Andersen, animando marionetas. La encontré esta semana en YouTube y me puse a verla con tanta ansiedad como cagazo. Tengo que aceptarlo. Por suerte, la muerte del film es menos impresionante que la del libro. En este sentido, en el sentido de no tenerle miedo a ponerse oscuro, la asociación de Jiri Trnka con Hans Christian Andersen es perfecta. Porque si algo caracteriza al autor de La Sirenita y Las Zapatillas Rojas, es la negativa a ser condescendiente con sus lectores, a quienes, aun siendo niños, en teoría, enfrentó a historias donde la crueldad y la arbitrariedad abundaban y que no siempre concluían con un happy ending. Se podría decir que El ruiseñor es una muestra del Andersen en su faceta más benigna, que también exhiben cuentos como El patito feo y El encendedor. Veía hace un rato un mensaje de Anne, una de nuestras oyentes, que lo llamaba El yesquero. Supongo que en Cuba lo habrán titulado así. Digo que El ruiseñor es el Andersen en su faceta más benigna porque el pájaro canta para el emperador sin pedir recompensa y aún así resulta desterrado. Pero al final se lo reivindica cuando la vida concede al emperador la oportunidad de reparar su necedad. Pero otras historias no terminan de forma tan auspiciosa. La sirenita, la famosa sirenita, acaba muerta y sin el príncipe. La protagonista de Las Zapatillas Rojas le pide a un verdugo que le corte los pies. El soldadito de plomo va a parar a una fogata donde su metal se funde. A menudo los personajes de Andersen sufren de forma intolerable, al punto de desear el alivio que conlleva la muerte. Yo creí durante muchos años que esta impiedad tenía que ver con su época, que no desentonaba con la época en la que fue concebida, porque, pensaba yo, insisto, por entonces las historias para críos, estamos hablando de mediados del siglo XIX, solían ser ásperas, o por lo menos más ásperas de aquellas a las que nos acostumbró la corrección política. En aquel momento era natural que se pensase en preparar a los pequeños para manejarse en un mundo salvaje, y qué mejor manera de hacerlo que a través de narraciones que les enseñaban a cuidarse, a no confiar en nadie ingenuamente. Pero ahora, chusmeando sobre Andersen, descubrí que había sido criticado en su hora, tanto por su estilo descontracturado como por su presunta inmoralidad. Se lo acusaba de malcriar a sus lectores porque privilegiaba entretenerlos a educarlos. ¡Qué lectura más miope! Los cuentos de hadas de Andersen son profundamente morales, y sus versiones disneyficadas huelen a traición, porque la violencia y el sufrimiento que abundan en los originales son parte de lo que los vuelve eternos. A mi juicio, siguen siendo más modernos que mucha de la narrativa infantil actual. Después del interregno que sucedió a las guerras mundiales, cuando pareció que coincidíamos en la necesidad de comportarnos civilizadamente, la realidad ha vuelto a ser tan despiadada como lo era a comienzos del siglo XIX, e incluso más. En el mundo actual, ¿qué literatura sería más adecuada para los críos que una que les cuente que pueden discriminarlos, tratarlos con indiferencia, ser víctimas de la indefensión propia de su tamaño y edad, sin disponer de más recursos para sobreponerse que la inteligencia, el ingenio y el buen corazón?
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hans Christian Andersen era hijo de una lavandera que no sabía leer y de un padre que le leía Las Mil y Una Noches. Trabajó desde niño para comer. Quiso ser actor, pero sin suerte. Influyó, creo, el hecho de que era muy pero muy feo el pobre. Las fotografías muestran a un tipo escuálido, narigón, de ojos diminutos y frente demasiado ancha. Pero el director del Royal Danish Theatre le tomó afecto, o se apiadó, y logró que el rey Frederick VI pagase parte de su educación. De todos modos, Andersen tenía el peor de los recuerdos de sus años formativos. Decía que lo habían maltratado y que le recomendaban que abandonase la idea de escribir, lo cual lo sumió en una depresión. No sorprende, entonces, que a menudo los personajes de sus historias se sientan inadecuados, menos que el resto, marginados. Al soldadito de plomo, por ejemplo, le falta una gamba, porque no quedó suficiente metal para completarlo. Tampoco sorprende que sufran abusos a manos de sus congéneres. Del patito feo se burlan todo el tiempo. O que sueñen con ser algo que parece más allá de su alcance, como la sirenita que desea tener piernas como los humanos. O que sean víctimas de situaciones injustas, como los hijos del rey a quien su madrastra convierte en aves en el cuento que se llama Los cisnes salvajes, uno que me gusta particularmente. Parte de la perdurable popularidad de los cuentos se debe, creo yo, a este punto de vista. Andersen habla siempre de personajes que se sienten poca cosa, o humillados, o malogrados. Diría la nata, se pone sistemáticamente a favor del más débil. Solo que en este caso, a diferencia de lo que la nata vendía, sería verdad. Pero, aún despreciados o caídos, los protagonistas de Andersen no se pervierten ni se tornan resentidos. Pueden pecar de ingenuos, como la sirenita que acepta la poción mágica de la bruja del mar que la dotará de piernas, al precio, eso sí, de privarla de su voz encantadora. Pero en la hora clave, actuarán correctamente, serán fieles a sus mejores instintos.
La sirenita, por ejemplo, se niega a matar al príncipe para recuperar su cola, a pesar de que eso la condene a muerte. El protagonista de El compañero de viaje, uno de mis cuentos favoritos del viejo libro, es un joven llamado Juan, que a la muerte de su padre decide salir a conocer el mundo. En su camino se topa con unos desgraciados que están robando un ataúd, esculcando el cuerpo de un muerto, a quien por cierto Juan no conoce. Pero de todos modos, Juan les ofrece todo el dinero que posee para que lo dejen en paz. El resto de la historia concierne a lo que hace por él un hombre que se le suma en el viaje y que termina siendo el espíritu del muerto a quien protegió. En ese caso, Juan obtiene recompensa en este mundo por su decencia, pero en otras historias, los buenos actos redundan en recompensas más bien sublimadas. En los términos de esta vida, las protagonistas de La Sirenita y Las Zapatillas Rojas acaban mal, muertas en ambos casos. Sin embargo, negarse a matar al príncipe en beneficio propio hace que la sirena se convierta en un espíritu, una de las llamadas hijas del aire, y que eventualmente reciba un alma inmortal y se eleve al cielo. La Karen de Las Zapatillas Rojas tolera duro castigo a causa de su vanidad, pero el arrepentimiento le vale la absolución y la gracia eterna. Uno, como lector contemporáneo, tiende a bajarle el precio a las recompensas que ciertos personajes reciben en otra vida, porque la creencia en el paraíso cristiano ya no es lo que supo ser. El testimonio aberrante de los genocidios que jalonaron el último siglo, la prueba de los extremos de crueldad a los que somos capaces de llegar con excusas que disimulan motivación mezquina, han sido muy persuasivos a la hora de sugerir que no existe nada parecido a un Dios que interviene en la historia, omnímodo y de buen corazón. Si hubiese alguien así, no permitiría que matasen a decenas de miles de palestinos indefensos a bombazos y tiros, y a los sobrevivientes de hambre y de sed, como está haciendo Netanyahu. La crueldad de ese malnacido lo equipara a los nazis y a nuestros milicos y canas de los 70, que torturaron y se cargaron a los 30.000. Pero tampoco hay que pecar de literalidad como lectores. Andersen es un narrador, y como tal, sus historias operan en el terreno de lo simbólico. Exista o no un cielo lleno de ángeles, lo que Andersen sugiere es que la decencia es su propia recompensa. Mucho han especulado los biógrafos sobre su sexualidad. Todo parece indicar que si no fue célibe por completo, le pegó en el palo, ¿no? Era tan poco agraciado el pobre que ni el dinero ni la notoriedad mejoraron su suerte. También se dijo que su inclinación era homosexual. En carta a un amigo llamado Edward Collin, reconoció lo que llamaba la femineidad de mi naturaleza. O al menos bisexual, como sugieren su amor de juventud por una chica llamada Riborg Voigt, y el embeleso que sintió por la soprano Jenny Lind, quien le inspiró el cuento El Ruiseñor. Por eso no extraña que algunas de sus historias tengan que ver con la cuestión de la identidad, del tema, del problema de descubrir quién es uno en verdad. Como cuenta en Las ropas nuevas del emperador, si el sayo que te echas encima no es el que te corresponde, aunque creas que estás vestido, quedas expuesto, estás en pelotas. Lo crucial para Andersen parece ser entender quién sos, en el sentido más profundo, y actuar en consecuencia. Porque la esencia no pasa ni por la circunstancia en que viniste al mundo, ni por tu apariencia.
No importa si naciste en un corral de patos siempre y cuando nazcas del huevo de un cisne, dice en el popular relato. Lo fundamental es conectar con nuestros mejores instintos y respetarlos. Ser buena gente es una vocación en sí misma, más allá de los resultados. A veces triunfarás y otras te irá como el culo, pero la consideración por los demás, esto es lo que Andersen insinúa, garpa al contado y al instante. ¿Qué mejor recompensa que ver cómo una acción concreta beneficia a alguien que dependía de la generosidad ajena? Es factible que por cuestiones de cultura y de época Andersen no haya tenido posibilidad de ser fiel a su verdadera identidad en materia de género. No hay que olvidar que la homosexualidad era un delito en el siglo XIX, el mismo por el cual se condenó a prisión en 1895 al extravagante y genial Oscar Wilde. Pero no sería ilógico pensar que por eso mismo se apegó a otra faceta esencial de su identidad, aquella que lo volvía sensible al dolor de los demás, a sus sentimientos de inadecuación. Andersen sublimó su energía vital en la determinación de convertirse en un buen tipo, como escritor y también como ciudadano. Sabiéndose en las últimas, murió en agosto de 1875, consultó a un compositor para que adecuase a sus deseos la música que sonaría durante el funeral. La mayor parte de los que desfilarán detrás del ataúd serán niños, le dijo. Así que, por favor, adapte el ritmo a sus pequeños pasos. ¿Cuánta gente conocen que en su agonía estaría preocupada por no sobreexigir a quienes irían a honrarlo después de muerto? Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Así como hay elementos en la narrativa de Hans Christian Andersen que la arriman al anacronismo, inevitablemente, también contiene otros de insólita modernidad. En el cuento que se llama La Reina de las Nieves, por ejemplo, creó la perfecta metáfora para definir las redes sociales y el modo que inciden sobre la realidad, tanto individual como colectivamente. Ahí, en La Reina de las Nieves, se cuenta que el diablo, bajo la forma de un troll, parece que ya estoy hablando de internet, pero todavía no, me refiero a las criaturas que, según el folclore del norte de Europa, encarnaban las pulsiones paganas, lo más parecido a diablillos que había, crea este diablo troll un espejo mágico que distorsiona todo lo que refleja. Y lo distorsiona de una manera muy clara, para que ignore la bondad de los hombres, mientras magnifica sus peores aspectos. Al ver el efecto que produce su creación, este diablo troll se regocija. Esto es muy, pero muy entretenido, dice. ¿No es eso lo que nos ofrecen las redes? Entretenimiento constante las 24 horas de los 365 días del año. Aun cuando entre no hacer nada y pasarnos todo el puto día haciendo lo mismo, la diferencia sea mínima. La Real Academia debería considerar la inclusión del verbo escrolear como sinónimo de aburrirse. Vuelvo al cuento, mil disculpas. Envalentonado, el diablo troll ordena a sus secuaces que suban al cielo con ese espejo mágico para que sus imágenes degraden a Dios y a los ángeles. Pero ya en las alturas, haciendo malabares para seguir sosteniéndolo, el espejo se les resbala y estalla en infinitos pedazos. Cuando alguno de los fragmentos que llueven sobre el mundo, de los fragmentos de ese espejo astillado, cuando uno de esos fragmentos alcanza
que se llama El camino estrecho hacia el norte profundo. Pero el tiempo, durante la semana pasada, me alcanzó tan solo para leer la mitad de la novela de Richard Flanagan en que se basaba. La serie la pude ver entera, pero la novela solo llegué a la mitad. Esta semana la terminé. Y ahí encontré un párrafo que expresa la sensación que persiste en mi alma. Dice Richard Flanagan: por un instante pensó que había comprendido la verdad de un mundo terrorífico en el cual no se podía escapar del horror, en el cual la violencia era eterna, la única y grande verdad, más grande que las civilizaciones que había creado, más grande que cualquiera de los dioses a los que había adorado, porque ella era el único y verdadero Dios. Era como si el hombre existiese tan solo para transmitir violencia y asegurar que su dominio fuera eterno. Porque el mundo no cambiaba. Esta violencia había existido siempre y nunca sería erradicada. Los hombres morirían bajo la bota y los puños y el horror de otros hombres hasta el final del tiempo. Y toda la historia humana era una historia de violencia. Esa es la tentación que nos acecha, ¿no? Creer que no existe otra realidad que la que refleja el espejo endemoniado. Porque el panorama descorazona, no parece presentar otra alternativa que bajar los brazos y entregarse a la muerte. El país más poderoso y por ende más peligroso del orbe está en manos de un hombre tonto, tontísimo y egoísta, a quien el de presidente le parece puesto menor y por eso se comporta como monarca. En estos días está reclamando su derecho a quedarse con un jet de 400 palos verdes que quieren regalarle, aunque la ley diga que eso le está prohibido. Su reinado cada vez más es de una arbitrariedad imperial. Mientras sigue expulsando latinos de los Estados Unidos, está relajando reglas para dar asilo a supremacistas de Sudáfrica, a racistas sudafricanos. Para colmo, es tan acomplejado, tiene la piel tan delgada, que enloquece. Enloqueció hoy, cuando un artista como Bruce Springsteen, actualmente de gira por Europa, lo critica. Hace pocas horas le dedicó un brulote a Springsteen, donde le dice que no tiene talento. Y además le dice que su piel está atrofiada y que parece una pasa de uva. Justo Trump, cuya cara es un escroto que lleva una semana sumergido en una lata de naranjada Crush. Pero más allá de esta gracia hay algo grave en esto, y es que su ataque de histeria culmina con una amenaza franca. Veremos cómo le va a Springsteen cuando regrese, dice. En paralelo, Israel está masacrando a un pueblo indefenso, a contramano de la legislación internacional, mientras sus aliados siguen proporcionándole armas y cobertura política, y así comunican al mundo el mensaje de que el poder es impune y que se le permitirá incurrir en la peor de las aberraciones. Hoy desayuné, sin ir más lejos, viendo la imagen de un señor que removía de su tejado la pierna de un niño. En nuestro país, millones pusieron su vida y la de sus vecinos en manos de la peor marioneta de los Estados Unidos que haya conocido la historia argentina, lo cual ya es mucho decir. Hablo en términos políticos, claro, pero sin excluir el estético. Milei no se parece a una marioneta de Giri Trenca, sino a un muñeco hecho por el más chapucero de los titiriteros.
2 bolas de chicharrón, un emplasto de pelo plástico, cuero sintético y un par de piolines. Si hasta camina como las marionetas de los programas de TV de los 60, me hace acordar al Capitán Marte. Milei está sumiendo a nuestro pueblo en la peor de las devastaciones. Porque la económica es inocultable, aunque sigan maquillando cifras como si fuesen papadas. Acojona, de verdad, el espectáculo de tantas personas que votaron al tipo que hoy les está cortando los víveres y hasta los está dejando sin trabajo, lanzando a sus familias a la deriva de la incertidumbre. Estamos viviendo en un país donde las facturas con dulce de leche se han convertido en un artículo suntuario. Es que los votantes optaron por el ruiseñor mecánico, el ruiseñor del mercado recubierto de diamantes, porque les parecía más vistoso y tal vez más rendidor. Y hoy están postrados, esperando la visita de la muerte. Pero aún así, puede que la económica no sea la peor de las devastaciones que padecemos. El estrago que vemos cundir en las almas es terrible. El abatimiento, el cansancio moral que sobreviene cuando sos testigo impotente de la bacanal de los peores, los más mezquinos, los más imbéciles, los más dañinos, que ni siquiera disimulan que están de fiesta. El gobierno de Milei está funcionando en los hechos, como la segunda pandemia del siglo. Nos enferma, nos encierra, nos aísla, nos mata. La Argentina es hoy un lugar nauseabundo que desalienta la presencia humana. Deberíamos instalar carteles en las fronteras con la leyenda que Dante imaginó en las puertas del infierno, que abandone toda esperanza aquel que entra aquí. Es que estamos en la vanguardia de la decadencia de Occidente. Milei es una sandía más del collar que terminará hundiéndonos, porque lastrado por gente como él y Trump y Netanyahu, personas que no moverían un dedo por hacer bien a alguien que no sean ellos mismos y que al mismo tiempo destruirían todo con tal de salvar su propio culo. El mundo que conocemos tiene los días contados. Todo esto es cierto, lamentablemente, y está a la vista, magnificado día a día por el espejo deformante de las redes. Pero existe una pregunta esencial que debemos formularnos. ¿Es esto todo? ¿La realidad completa? ¿Lo único que hay? ¿La sola alternativa? La respuesta rápida sería, claro que no. En China existen 1.400 millones de personas, una cantidad equivalente, calzón más o menos, a la de la totalidad de los habitantes de América y Europa. 1.400 millones de personas que viven en una realidad completamente diferente. ¿Estoy diciendo entonces que deberíamos ser como China? No, señor, no seamos literales. Lo que sugiero es que la porquería que vivimos no es la única forma de pasar por este mundo. Si existe esta inmundicia que toleramos apenas y también existe China, tranquilamente podría haber una tercera opción, ¿no? Pero esa, de momento, es tan solo una hipótesis, cuando lo más importante ahora es la parte de la realidad que no estamos viendo porque las redes no la reflejan, así como el espejo del diablo troll ignora las facetas buenas y bellas de la humanidad. Es decir, la concretísima existencia de millones de personas buenas que todavía no se cansaron de serlo
como diría el Pepe Mujica. ¿Y qué sería esta decencia, esta bondad tal como la presenta y defiende la obra de Hans Christian Andersen? Lo que ya expresaba el tercer versículo del capítulo 18 del Evangelio según Mateo, que la abuela lee ante los protagonistas Kai y Gerda en el último tramo de La Reina de las Nieves. A menos que cambien y se vuelvan como niños, dice el Evangelio según Mateo, no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiere decir esto que deberíamos inventar algo como la chiquitolina del Chavo para reducir nuestro tamaño? No, claro que no. Lo que reclama ese pasaje es que, aún siendo adultos, hagamos lo imposible por preservar nuestro corazón de niños, donde no existía lugar para la indiferencia ante la maldad. Es el niño, aquel que no tiene nada que ocultar ni privilegio que preservar, quien levanta el dedo en otro cuento de Andersen y señala que el emperador está desnudo. Lo que Hans Christian Andersen narra en La Reina de las Nieves es la odisea de la niña Gerda, que arriesga la vida para rescatar a su amigo Kai, secuestrado por la gélida monarca del título. La saga La Materia Oscura, His Dark Materials, de Philip Pullman, supongo que alguno de ustedes la conocerá, debe mucho a este relato de Andersen. Cuando la pequeña Gerda llega donde Kai, sus lágrimas de alegría devoran el pedazo de espejo que congelaba el corazón del niño. Y al sentirse liberado, Kai llora también, y sus lágrimas se llevan el fragmento de cristal que enfriaba su mirada y le impedía reconocer a Gerda. En términos simbólicos, lo que Gerda no acepta es que su amigo sea corrompido, que se convierta en mal tipo. Por eso pone el cuerpo, se enfrenta a peligro real, para conectar de nuevo con él y conmoverlo, lo cual descongela su corazón de niño. Y hace esto sin la ayuda de elementos mágicos tan comunes en este tipo de historias. Cuando el reno que llevó a Gerda a Finlandia reclama a una hechicera que dote a la niña de poderes especiales, la mujer le responde: no puedo darle mayor poder del que ya tiene. ¿No ves cuán grande es? Está en su corazón, en el hecho de que es una niña dulce e inocente. Si ella no puede llegar donde la Reina de la Nieve y remover el cristal de Kai, nosotros menos. No menospreciemos, no minimicemos la influencia de la buena gente, porque, como dice la hechicera, no existe poder más grande. Cuando producimos un gesto, por modesto que sea, que mejora la vida de alguien más, un cachito de paraíso real, verdadero, se recrea sobre la tierra. La generosidad, la solidaridad, la empatía tienen el efecto contrario al del espejo del diablo troll de las redes. Descongelan corazones y almas frisadas, mejoran todo lo que tocan. Y ponerlas en acto no depende de la acumulación del poder y de dinero, esos talismanes de hoy. A menudo no hace falta más que releer un cuento infantil o reencontrarse con un libro viejo para recordar que, aunque no esté en tus manos cambiar el mundo, todavía podés hacer magia a tu alrededor. Es nuestro turno de cantar como ruiseñores grises y encandilar a la muerte.
nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Paquetes que buscas con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano.
Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras, el teatro de la mente. Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este Teatro de la Mente que pretende ser Big Bang aquí en la Radio de las Madres, en la radio de EVE, todos los viernes cuando se acaba el día. Espero que la lluvia los esté tratando razonablemente bien. Acá sería el momento ideal para recitar toda la cuestión de estar relampajeando y el paraguaja y toda esa cuestión, pero la verdad que no me acuerdo toda la retaíla, truquera del comienzo del Eternauta. Mi hijo sí se la sabe de memoria, pero bueno. Nada, espero que la lluvia, en todo caso, en el peor de los casos, sea una molestia y no una complicación fulera, como suele ser para mucha gente que está viviendo en condiciones de infinita precariedad. Hoy tenemos un día de cuentos, como se habrán dado cuenta, y la música que vamos a escuchar, bueno, lo vamos a tener al indio también. Voy a tratar de leer uno de los cuentos de Andersen, para así queda claro en todo caso de qué es lo que estamos hablando. Y la música que vamos a escuchar son todas canciones que de un modo u otro tienen que ver con la infancia y con la juventud, ¿no? Con ese momento de la vida en el cual todavía nos considerábamos o puros o simplemente inocentes, o habitábamos en una felicidad de la cual no éramos del todo conscientes, ¿no? Durante el texto escuchamos a The Killers haciendo Cuando éramos jóvenes, a Sinéad O'Connor haciendo Nunca envejezcas, y a Bob Dylan haciendo Para siempre joven, que es como una especie de otra forma de decir lo mismo que decía Sinéad O'Connor. Y vamos a escuchar varios temas más en la misma vena, pero ahora particularmente veníamos escuchando La máquina de hacer pájaros con Bruno. Es el momento de escuchar Sui Generis, esa música que muchos escuchamos cuando éramos así de ingenuos, de esperanzados, de idealistas, y que es de su primer disco, una canción de su primer disco, cuando todavía ellos mismos estaban procesando, Charlie y Nito, esos mismos dolores de la salida al mundo, ¿no? Un tema bellísimo que hace mucho tiempo que no escucho y se llama Cuando comenzamos a nacer.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, voy a leer a Robert Graves, que es un escritor, bueno, nació en Londres, ¿no? Y es un escritor de los finales del 1800, a finales de 1880, 1890, por ahí. Bueno, el libro este trata de una especie de biografía, de un retazo de su vida, y que se llama el libro en castellano Adiós a todo eso. Y en gran parte se pone a relatar cosas que le sucedieron durante la Primera Guerra Mundial, que él participó. Y bueno, hace una mirada bastante descarnada sobre eso, con la flema inglesa, por supuesto. Bueno, no vamos a decir más nada de las intimidades de don Roberto. Vamos a leer un trozo del libro este. Reconocimos que los informes propagandísticos sobre las atrocidades de guerra eran ridículos. Recordamos que mientras que los alemanes podían cometer atrocidades contra la población civil de los países enemigos, ellos, fuera de una incursión inicial de la caballería rusa, nunca habían tenido al enemigo en su territorio. Habíamos dejado ya de creer en las descripciones altamente fantasiosas de las atrocidades alemanas en Bélgica, ahora que conocíamos por experiencia propia a los belgas. Por atrocidades nos referíamos específicamente a los casos de violaciones, mutilaciones y torturas, y no a los juicios sumarios y las ejecuciones de espías y de quienes los ocultaban, y francotiradores u oficiales locales insubordinados. Si la lista de atrocidades debiera incluir el bombardeo accidental o la muerte de civiles ametrallados desde el aire, se podría acusar a los aliados de cometer tantas atrocidades como los alemanes. La población civil de Francia y Bélgica había tratado a menudo de ganarse nuestra simpatía al exhibir mutilaciones de niños, muñones de manos y de pies, por ejemplo, presentándolos como atrocidades deliberadas y diabólicas, cuando lo más probable es que fueran consecuencia de los bombardeos. Considerábamos que los casos de violaciones no eran más frecuentes en la zona alemana que en la aliada, y como una alimentación a base de carne de buey, el miedo a la muerte y la ausencia de las esposas exigía un amplio número de mujeres disponibles en las zonas ocupadas, las autoridades militares alemanas proveyeron de burdeles a todas las principales ciudades francesas del otro lado de la línea, de la misma manera que las francesas lo hicieron en la zona aliada. No creíamos en las historias sobre el reclutamiento forzado de mujeres para esos establecimientos. ¿Y qué se le podía reprochar al alistamiento voluntario?, nos preguntábamos cínicamente. En cuanto a las atrocidades contra los soldados, ¿dónde podía uno trazar el límite? Los soldados ingleses consideraban al principio como algo atroz el uso de cuchillos por las patrullas alemanas. Después de cierto tiempo también nosotros los usamos. Eran armas mortales más limpias que los revólveres y las bombas. Los alemanes consideraban como un crimen de guerra el empleo por parte de los ingleses de las balas Mark VII, que eran más eficaces que las balas alemanas. En lo que concierne a verdaderos actos de barbarie, es decir, a violaciones personales más que militares de los códigos de guerra,
se presentaban muy pocas oportunidades fuera del intervalo que separaba la captura de prisioneros y su llegada o no llegada a los cuarteles generales. Y era muy rara la vez que se presentaban esas oportunidades. Casi todos los instructores en la cantina podían citar algunos ejemplos específicos de prisioneros que habían sido asesinados después de la captura. Los motivos más frecuentes eran, según parece, actos de venganza por la muerte de amigos y familiares, celos ante el viaje de los prisioneros a un confortable campo de prisioneros en Inglaterra, entusiasmo militar, miedo de ser repentinamente vencido por los prisioneros, o sencillamente impaciencia ante el trabajo de escolta. En todos esos casos, los conductores informaban a su llegada al cuartel que una bomba alemana había matado a los prisioneros. Teníamos toda la razón del mundo para creer que lo mismo ocurría en la zona alemana, donde los prisioneros, como bocas inútiles en un país con escasez ya de raciones alimenticias, tenían menos razones para ser bien recibidos. Ninguno de nosotros sabía que los prisioneros alemanes hubieran recibido más que amenazas en los cuarteles generales para obtener información militar de ellos. El tipo de información que podían proporcionar no era de suficiente importancia como para que valiera la pena recurrir a la tortura. De cualquier manera, se había descubierto que cuando los prisioneros eran tratados amablemente, por gratitud decían todo lo que sabían. Probablemente también los oficiales del servicio de inteligencia alemán habían descubierto aquello. Las tropas que gozaban la peor reputación en lo que se refiere a actos de violencia contra los prisioneros eran los canadienses y luego los australianos. Según se decía, el motivo que impulsaba a los canadienses era vengar a uno de ellos al que encontraron crucificado con bayonetas en las manos y los pies en una trinchera alemana. Aquella atrocidad jamás llegó a confirmarse. Tampoco creímos la historia que circulaba ampliamente de que los canadienses habían crucificado a un oficial alemán poco tiempo después. ¿Hasta qué punto era merecida la inculpación de aquellos crímenes y en qué grado se le podía atribuir a las costumbres de ultramar de jactarse y de disminuir el prestigio del vecino? Es algo difícil de decir. De cualquier manera, la mayor parte de los hombres de ultramar y algunas tropas británicas se jactaban de aquellas atrocidades cometidas contra los prisioneros y no como un motivo de remordimiento. Más tarde, durante la guerra, oí dos relatos de primera mano. Un canadiense me dijo: me enviaron a custodiar a 3 cabrones prisioneros, y uno, sabe usted, comenzó a gemir y a lloriquear. Comencé a darle golpes en las nalgas a lo largo de toda la trinchera. Era un oficial. Había comenzado a oscurecer, así que pensé, ha llegado el momento de divertirse un poco. Les apunté con el revólver del oficial e hice que cada uno de ellos abriera uno de sus bolsillos sin darse la vuelta. Luego arrojé una granada Mills en cada bolsillo con el disparador arrancado. Entonces me escabullí por una trinchera transversal. ¡Bum, bum, bum! Había acabado con los cabrones prisioneros. Ahí quedaron los cadáveres de los 3 boches. Un australiano contaba: bueno, donde más me divertí fue en Morlancourt, la primera vez que tomamos la población. Había un rebaño de boches en un sótano. Salid, camaradas, les grité. Así que salieron, eran una docena, todos con las manos en alto. Vaciad vuestros bolsillos, les ordené. Se los vaciaron. Relojes, oro, dinero, de todo había. Luego les dije: de nuevo al sótano, hijos de perra. No me iban a seguir molestando. Cuando estaban todos abajo, les arrojé media docena de granadas Mills. Pude apoderarme del botín y ese día no tomamos ningún prisionero. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos luchando acá contra inconvenientes técnicos de todo tipo que tienen que ver con esta lluvia descomunal que está cayendo sobre nosotros. Digo, bueno, todos los que están del otro lado supongo que sabrán ya que no estamos saliendo al aire, precisamente por un rayo que cayó sobre la antena, que estamos tan solo en la aplicación, pero bueno, máquinas que se cuelgan, cosas que pasan. En fin, una noche de aquellas, pero uno de cualquier manera porfía en hacerse escuchar. Y dado que la noche es la clase de noche que es, y supongo que la mayoría de ustedes está o acodado en el más cómodo de los sillones o ya directamente en la cama, ¿me dejan que les cuente un cuento? Ya que estamos con Andersen, quiero compartir con ustedes ese cuento que decía que era uno de mis favoritos de este libro que tanto he amado durante tantos años, uno que se llama El compañero de viaje. Así que voy a hacer de cuenta yo también que estoy en mi casa y que estoy leyéndole esto a alguno de mis hijos o hijas. El compañero de viaje. El pobre Juan estaba muy triste. Su padre se hallaba enfermo y se iba a morir. Estaban solos los dos en el cuartito. La lámpara se extinguía sobre la mesa y avanzaba la noche. «Has sido un buen hijo, Juan», dijo el padre enfermo. «Dios te ayudará a abrirte camino por el mundo». Lo miró con sus graves y dulces ojos, respiró profundamente y murió. Parecía dormir. Juan no tenía a nadie en el mundo, ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana. Pobre Juan. Arrodillado ante la cama, besó la mano de su padre muerto y derramó amargas lágrimas. Pero sus ojos se cerraron por fin y se durmió, con la cabeza apoyada sobre el duro barrote de la cama. Tuvo entonces un sueño muy raro. Vio el sol y la luna inclinarse ante él. Vio a su padre perfectamente sano y que reía como antaño en los días de buen humor. Una niña encantadora, con una corona de oro sobre su larga y hermosa cabellera, tendió la mano a Juan y su padre le dijo a este: «Mira qué novia tan hermosa tienes. Es la más bonita del mundo». Luego Juan se despertó. La hermosa visión se había desvanecido. Su padre yacía tendido y frío sobre la cama. Nadie cerca de ellos. Pobre Juan. A la mañana siguiente se enterró al muerto. Juan marchó detrás del ataúd. Nunca más había de ver a aquel buen padre que tanto había amado. Oyó caer la tierra sobre el ataúd. Contempló cómo desaparecía poco a poco y pronto el ataúd se encontró del todo cubierto. Entonces sintió que se le rompía el corazón. Su aflicción era tan grande. Alrededor de la tumba se cantaba un salmo cuya armonía arrancó lágrimas a Juan. Estas lágrimas fueron un sedante para su dolor. El sol brillaba espléndido por encima de los árboles verdes, como si quisiera decir: «Consuélate, Juan. Mira qué hermoso y qué azul es el cielo. Allá arriba está tu padre y ruega a Dios para que siempre seas feliz». «Siempre seré bueno», dijo Juan,
porque quiero juntarme con mi Padre en el cielo, y allí qué alegría al volvernos a ver. Y Él me mostrará y me explicará las maravillas del cielo, como me instruía antaño sobre la tierra. ¡Qué alegría para nosotros! Tan claramente se figuraba todo esto Juan que una sonrisa asomó a través de sus lágrimas. Allá arriba, entre los castaños, los pajaritos gorjeaban alegremente. Y sin embargo, ellos también habían asistido al entierro. Sabían que el difunto estaba en el cielo, que tenía alas más grandes y más hermosas que las suyas, que sería por siempre feliz, pues había hecho el bien sobre la tierra, y por eso estaban tan contentos. Juan vio cómo emprendían el vuelo desde los grandes árboles hacia el mundo, y le vinieron ganas de viajar con ellos. Pero antes cortó una gran cruz de madera que quería poner sobre la tumba de su padre, y al llegar la noche la tumba estaba adornada con arena y con flores. Era la obra de alguna gente bondadosa que había amado a su buen padre. Al día siguiente, de madrugada, Juan hizo su paquetito, guardó en su cinturón su parte de herencia, había 50 florines y algunas moneditas de plata, y se preparó a correr mundo. Pero antes fue al cementerio, a la tumba de su padre, donde rezó un Padre Nuestro y exclamó: «Adiós, buen padre. Yo también trataré de ser siempre bueno para que ruegues a Dios por mí». En los campos que atravesaba Juan, todas las flores se abrían frescas y hermosas, tan graciosas bajo el calor del sol. Se inclinaban a impulso del viento y parecían decir: «Sé bienvenido a nuestros dominios». ¿Verdad que son bellos? Pero Juan se volvió una última vez para mirar la vieja iglesia donde se le había bautizado de chiquito, donde había ido a rezar todos los domingos con su anciano padre. Divisó en un agujero en lo más alto de la torre al duendecillo de la iglesia, como su gorrito colorado y puntiagudo que detrás de su brazo escondía su rostro del sol. Juan le hizo una señal de adiós y el duendecillo agitó su gorrito colorado, puso la mano sobre su corazón y le envió besos con la punta de los dedos para mostrarle todo el bien que le deseaba y augurarle un feliz viaje. Juan pensaba ahora en todas las lindas cosas que iba a contemplar en la inmensidad del mundo. Fue lejos, muy lejos, más lejos de lo que nunca había ido. No conocía ni las ciudades que atravesaba ni las personas que encontraba. Todo era nuevo para él. La primera noche se vio obligado a dormir en el campo sobre un montón de heno. No disponía de otra cama. Pero le pareció encantador. Ni el rey podía estar mejor. El campo entero, con el estanque, el heno y el cielo azul por techo, formaba un dormitorio verdaderamente delicioso. La hierba verde con sus florecillas blancas y encarnadas era la alfombra, los arbustos de tilos y los setos de rosa silvestre lo adornaban como ramos. Con su agua límpida y fresca el estanque servía de fuente. Los juncos se inclinaban como para darle los buenos días y buenas noches. La luna parecía una enorme lámpara colgada del techo azul y con ella no había riesgo de que se encendieran las cortinas. Juan podía dormir tranquilamente, y es lo que hizo. No se despertó hasta la salida del sol, cuando los pajarillos cantaron a su alrededor. «Buenos días, ¿no te levantaste aún?» Las campanas llamaban desde la iglesia. Era domingo. La gente se dirigía a ella. Juan siguió a la multitud, cantó un salmo y escuchó la palabra de Dios como si hubiera estado en la misma iglesia donde lo habían bautizado, donde había cantado salmos tantas veces con su padre. Había muchas tumbas en el cementerio y sobre algunas crecían grandes hierbas. Juan pensó que quizás le ocurría lo mismo a la tumba de su padre, privada de los cuidados que él ya no podía darle. Se sentó sobre la tierra, arrancó la hierba, enderezó las cruces caídas y volvió a colocar en su sitio las coronas que el viento había quitado de las tumbas, mientras pensaba: quizás en este momento alguien se toma el mismo interés por la tumba de mi padre, ya que yo no puedo hacerlo. En la puerta del cementerio había un viejo mendigo apoyado sobre sus muletas. Juan le dio sus moneditas de plata y prosiguió, contento, su ruta por el mundo. Al caer la tarde, el tiempo se puso horrible. Juan se dio prisa por encontrar un refugio, pero pronto apareció la negra noche. Finalmente llegó a una ermita solitaria en lo alto de una montaña. La puerta se hallaba abierta. Entró para esperar hasta que pasase la tormenta. «Me voy a sentar aquí en un rincón», dijo. «Estoy muy cansado y necesito reposo». Se sentó, pues, juntó las manos, hizo su oración de la noche y se durmió sin darse cuenta.
Mientras en el exterior estaba tronando y relucían los relámpagos, soñaba tranquilamente. Se despertó hacia la medianoche, había pasado el mal tiempo y a través de la ventana la luna derramaba sobre él su claridad. En medio de la capilla había un ataúd abierto con un difunto que todavía no habían podido enterrar. Juan no tuvo miedo, porque tenía una buena conciencia y sabía que los muertos no pueden hacer nada. Solo los hombres vivos y malos hacen el mal. Cerca del difunto estaban de pie 2 de estos malos vivos. Querían sacarlo del ataúd y arrojarlo a la puerta. ¿Por qué quieren hacer eso?, preguntó Juan. Es malvado y feo, dejen que descanse en paz, en nombre de Jesús. ¡Qué tontería!, contestaron los 2 malvados. Nos engañó, nos debía dinero y se apresuró a morir para no pagarlo. Por eso nos queremos vengar y arrojarlo a la puerta como un perro. Solo tengo 50 florines, dijo Juan. Es toda mi herencia. Pero se los daré de buena gana si me permiten dejar al pobre muerto tranquilo. Espero que podré continuar mi camino sin este dinero. Soy fuerte y sano y Dios me ayudará. Sí, contestaron los malos hombres, si nos paga su deuda no le haremos nada, te lo prometemos. Embolsaron el dinero que les daba Juan, se rieron en voz alta de su bondad y se fueron. Juan arregló el cadáver en el ataúd, le juntó las manos y diciéndole adiós, se encaminó hacia el bosque. Por todos los lugares en que la luna taladraba el follaje vio a los graciosos duendecillos del bosque que jugaban alegremente. Estos no se molestaron, pues conocían la inocencia de Juan y solo permanecen invisibles ante los malvados. Algunos de ellos no eran más grandes que un dedo. Sus largos cabellos rubios estaban sujetos con peinetas de oro. En grupos de 2 se balanceaban sobre las gruesas gotas que forma el rocío sobre las hojas y sobre las hierbas. Algunas veces la gota rodaba hasta el suelo. Entonces caían entre las largas hierbas y surgían entre los demás pequeños seres grandes explosiones de risa. Qué divertido era todo aquello. Cantaron, y Juan reconoció claramente todas las canciones que había aprendido siendo niño. Grandes arañas multicolores con coronas de plata en la cabeza hilaban de un seto a otro puentes colgantes y palacios, los cuales, cubiertos de rocío e iluminados por la luna, parecían ser de cristal. El espectáculo duró hasta el amanecer. Entonces los duendecillos entraron en los capullos de las flores y el viento dispersó sus puentes y sus palacios. Juan salía del bosque cuando una fuerte voz de hombre gritó detrás de él. «Hola, compañero. ¿A dónde vas?» «A través del mundo», contestó Juan. «No tengo padre ni madre y soy pobre, pero Dios me ayudará». «Yo también voy a correr mundo», replicó el extranjero. «Si quieres, haremos juntos el camino». «Con mucho gusto». Pronto comenzaron a simpatizar, pues ambos eran buenos. Pero Juan se dio cuenta de que el desconocido era mucho más listo que él. Había viajado ya mucho y sabía hablar de todo. El sol se hallaba ya muy alto en el cielo cuando se sentaron bajo un gran árbol para almorzar. Pasó por allí una anciana. Era tan vieja que andaba completamente encorvada, apoyándose en un bastón, y llevaba sobre sus espaldas un haz de leña que había recogido en el bosque. Su delantal estaba levantado, y Juan vio salir de él 3 varillas de mimbre. Cuando estuvo cerca de ellos, su pie resbaló. Cayó, profiriendo grandes gritos, pues la pobre mujer se había roto una pierna. Juan propuso llevarla inmediatamente a su casa, pero el desconocido abrió su mochila, tomó un frasco y dijo que tenía un bálsamo que arreglaría inmediatamente la pierna. Podría entonces irse sola, como si esa pierna no se hubiera roto jamás. Únicamente exigió a cambio las 3 varillas de mimbre que llevaba en el delantal. «Mucho pides», dijo la vieja. Hizo un extraño gesto con la cabeza. Se veía que no renunciaba gustosa a sus 3 varillas, pero por otra parte era muy desagradable quedarse allí tendida con la pierna rota. Se las entregó, pues, y cuando él hubo frotado su pierna con el bálsamo, la vieja comadre se levantó y anduvo mejor que antes. ¡Qué bálsamo! Pero no se podía comprar en la botica. «¿Qué quieres hacer con las 3 varillas?», preguntó Juan a su compañero de viaje. «Son 3 lindas escobitas. Me gusta tenerlas. Soy así de extraño». Hicieron aún un buen trozo de camino. «Mira qué tormenta se está preparando», dijo Juan. «Qué nubarrones más cargados».
No, observó el compañero de viaje, no son nubes, son montañas. Por ellas se llega encima de las nubes, al seno de los aires. Créeme, es maravillosa. Mañana ya estaremos allí. Pero tuvieron que caminar todo el día para llegar a aquellas montañas cuyos oscuros bosques tocaban el cielo y donde había piedras tan grandes como una ciudad entera. ¡Qué caminata para atravesar todo eso! Por eso Juan y su compañero de viaje entraron en una posada. Tenían que reposar y reunir fuerzas para el día siguiente. En la gran sala de la posada había una gran muchedumbre. Estaban mirando a un hombre que accionaba unos títeres. Acababa de montar su teatrito. La gente había hecho círculo a su alrededor y en primera fila. En el mejor sitio estaba sentado un gordo carnicero que tenía junto a sí a su gran perro mastín. ¡Qué animal más feroz era! Miraba a todo el mundo con sus enormes ojos. Empezó la comedia. Era una linda pieza. Un rey y una reina estaban sentados en un soberbio trono, llevaban coronas de oro y largos trajes de cola. Sus medios les permitían ese lujo. Lindos títeres con ojos de vidrio y grandes bigotes se mantenían de pie en todas las puertas que abrían y cerraban continuamente para refrescar el ambiente de la sala. Sí, era una linda pieza y nada triste, por cierto. Pero súbitamente se levantó la reina y dio algunos pasos. Sabe Dios lo que pensaba el enorme mastín. Aprovechando un momento en que el carnicero no lo sujetaba, dio un brinco hasta el teatro y tomando a la reina por su estrecha cintura, ¡crac!, la despedazó en un momento. Fue algo espantoso. Se quedó lleno de angustia y de aflicción por causa de su reina, la más hermosa de sus muñecas, a quien el mastín había devorado la cabeza. Pero cuando se hubo ido la gente, el compañero que había venido con Juan dijo que pronto lo arreglaría todo. Tomó su frasquito y frotó a la muñeca con el bálsamo que ya había curado a la pobre vieja. Inmediatamente la muñeca estuvo reconstruida, hasta sabía mover todos sus miembros sin que hubiera necesidad de accionar las cuerdas. Solo le faltaba hablar. Su dueño estaba encantado de verla bailar sola. Ninguna de sus otras muñecas podía hacer otro tanto. Por la noche, cuando se hubo acostado a la gente de la posada, alguien suspiró tan profunda e insistentemente que todos se levantaron para ver lo que pasaba. El titiritero corrió a su teatro porque allí era donde habían suspirado. Todos los muñecos estaban tendidos en desorden, el rey en medio de sus guardias de corps. Eran ellos los que suspiraban tan lamentablemente, pues se morían de ganas de ser frotados como la reina a fin de poder moverse solos. La reina se hincó de rodillas y presentó su coronita de oro diciendo: «Tómenla, pero froten a mi esposo y a la gente de mi corte». Entonces el pobre titiritero no pudo menos que de llorar y prometió al compañero de viaje todo el dinero que había ganado con su comedia si éste consentía en frotar tan solo a 4 o 5 de sus más lindos muñecos. Pero el compañero le dijo que solo quería el gran sable que el titiritero llevaba al costado. El otro consintió en ello con mucho gusto y al momento 6 títeres fueron frotados con el ungüento a su vez. Se pusieron a bailar tan gentilmente que las muchachas que los contemplaban también se pusieron a bailar. El cochero bailaba con la cocinera, el criado con la doncella. Todo lo que había allí bailaba, hasta la pala y el atizador. Pero este último cayó en tierra al ensayar el primer salto. Fue una noche muy alegre. A la mañana siguiente, Juan y su compañero de viaje se pusieron en camino y llegaron a las altas montañas, a los grandes bosques de pinos. Tan pronto subieron a las torres de las iglesias, vieron que desde arriba parecían diminutos frutos encarnados en medio del follaje, y ante ellos se extendía una inmensa perspectiva. Juan no había visto jamás una parte tan grande y tan bella del mundo. La claridad del sol bajaba de un cielo fresco y azul, los cazadores tañían el cuerno en las montañas. Todo era tan hermoso que se le saltaron las lágrimas de alegría y no pudo menos de decir: «Buen Dios, cómo me gustaría poderte besar, eres tan bueno con nosotros, y toda esta magnificencia te la debemos a ti». El compañero de viaje permanecía de pie y juntaba también las manos hacia la luz del sol. Paseaban su mirada sobre los bosques y sobre las ciudades. De pronto un canto prodigioso vibró en el aire encima de ellos. Alzaron la cabeza. Un gran cisne blanco hendía los aires. Era maravilloso y cantaba como jamás habían oído cantar a ningún pájaro. Pero su voz se debilitaba cada vez más. Inclinó la cabeza y cayó lentamente ante ellos. Estaba muerto. «¡Qué alas tan espléndidas! Valen mucho dinero», dijo el compañero de viaje. «Me las llevaré».
¿Viste cómo hice bien en pedir el sable? De un golpe cortó las alas del cisne muerto y se las llevó. Caminaron muchas leguas encima de las nubes hasta el momento en que divisaron una gran ciudad con 100 torres que brillaban al sol como la plata. En medio de la ciudad se levantaba un palacio de mármol rojo. Ahí vivía el rey. Juan y su compañero de viaje no quisieron entrar inmediatamente en la ciudad. Se detuvieron en una posada para lavarse, pues querían tener buen aspecto al pasar por las calles. El hostelero les contó que el rey era un buen hombre, que jamás había hecho mal a nadie, pero su hija, Dios nos libre de ella, era una princesa malvada. No podía ser más bella, pero ¿de qué nos sirve eso? Es una bruja horrible, culpable de la muerte de una multitud de hermosos príncipes. Esta princesa había permitido a todos que pidieran su mano. Poco importaba que fuese príncipe o mendigo, pero había que acertar 3 enigmas que proponía. El que los pudiera adivinar se casaría con la princesa y después de la muerte de su padre subiría al trono. En cuanto a los que no los acertaban, los hacía colgar o decapitar, de malvada que era. Su padre, el viejo rey, estaba muy afligido por esto, pero no pudo prohibirle nada porque había declarado una vez que no se mezclaría nunca en la elección de sus pretendientes. Su hija estaba completamente libre bajo este aspecto. Cada vez que un príncipe había tratado de acertar los enigmas para desposar a la princesa, no lo había conseguido y había sido colgado o decapitado. Por otra parte, estaba prevenido. ¿Por qué se había empeñado en ello? El anciano rey estaba tan desconsolado por esta actitud que una vez al año él y sus soldados permanecían un día entero de rodillas rezando para que la princesa se tornase buena. Pero todo era inútil. Las viejas que bebían aguardiente tiñeron el líquido de negro para manifestar su tristeza. ¿Qué más podían hacer? «Qué horrible princesa», dijo Juan. «Merecería ser azotada, le haría bien. Si yo fuera el rey, pronto cambiaría». En el mismo momento los 2 compañeros oyeron gritar al pueblo: ¡Hurra! La escoltaban 2 hermosas doncellas con túnicas de seda blanca y un tulipán de oro en la mano, montadas sobre caballos tan negros como el azabache. La princesa montaba un caballo blanco como la nieve, adornado con diamantes y rubíes. Llevaba un traje de oro puro y el látigo que tenía en la mano parecía un rayo de sol. La corona de oro de su cabeza parecía compuesta con las estrellas del cielo y su vestido estaba fabricado con admirables alas de millares de mariposas. Sin embargo, ella era todavía más hermosa que sus atavíos. Al verla, Juan se puso tan encarnado como la sangre y no pudo pronunciar una palabra. La princesa era exactamente igual a la visión que había tenido cerca del lecho de su padre muerto. La encontró muy bella y no pudo menos que amarla. «Es imposible», se dijo. «No puede ser que sea una malvada bruja que hace colgar o decapitar a los que no aciertan sus enigmas. Todos pueden aspirar a su mano, hasta el último de los mendigos. Iré, pues, al castillo. Es necesario. La quiero». Todos insistieron en que hacía mal, que le tocaría la misma suerte que a los demás. También trató de disuadirlo con todas sus fuerzas el compañero de viaje. Pero Juan pensó que todo le saldría bien. Cepilló con cuidado su traje y sus zapatos, se lavó minuciosamente la cara y las manos, arregló sus hermosos cabellos rubios y entró solo en la ciudad para ir al palacio. «Adelante», dijo el viejo rey cuando Juan golpeó a la puerta. Juan entró, y el viejo rey, en bata de noche, con babuchas bordadas, vino hacia él. Llevaba la corona de oro sobre la cabeza, el cetro en una mano y el globo imperial en la otra. «Esperen», dijo, poniéndose el globo imperial debajo del brazo para tender su mano a Juan. Pero en cuanto supo que era un pretendiente, se puso a llorar con tal fuerza que el cetro y el globo cayeron al suelo y se vio obligado a secarse los ojos con su bata. «Pobre anciano rey». «Ni pienses en eso», exclamó, «vas a acabar mal como todos los demás. Ven a ver». Condujo a Juan al jardín de la princesa. ¡Qué horror! En la copa de cada árbol estaban colgados 3 o 4 príncipes que habían solicitado la mano de la princesa y que no habían podido acertar sus enigmas. Cada vez que soplaba el viento, hacía resonar sus esqueletos, y los pajarillos asustados huían para no volver jamás. Todas las plantas se enroscaban en osamentas y en las macetas había calaveras que reían y rechinaban los dientes. ¡Qué jardín para una princesa! «¿Ves?», dijo el anciano rey, «no vas a tener mejor suerte que todos los que están acá.
Renuncia a tu empresa, me harías muy desgraciado. Sufro tanto con estos horrores. Juan besó la mano del bondadoso rey y le dijo que todo iría bien de tanto como amaba a la princesa. En ese momento ella entraba en palacio con sus damas y ambos fueron a darle los buenos días. Con infinita gracia tendió su mano a Juan, que la amó más que nunca, y pretendió que estaban equivocados al acusarla de ser malvada bruja. Luego subieron al gran salón, donde pequeños pajes les presentaron confituras y pastas secas, pero el anciano rey estaba tan afligido que no pudo comer nada. Además, las pastas secas eran demasiado duras para él. Quedó decidido que Juan vendría la mañana siguiente al palacio y que en presencia de los jueces y de todo el consejo trataría de adivinar el primer enigma. Si salía con bien, volvería aún 2 veces, pero hasta aquel día ninguno había acertado ni siquiera el primer enigma. Todos habían tenido que morir. Juan no estaba nada inquieto por su suerte. Al contrario, estaba alegre y solo pensaba en la hermosa princesa. Estaba firmemente convencido de que Dios le ayudaría. ¿Pero cómo? Lo ignoraba y no quería pensar demasiado en eso. Volviendo a la posada donde lo esperaba su compañero, bailó a todo lo largo del camino. Juan no se cansó de encomiar lo amable que la princesa había sido con él y lo hermosa que era. Se consumía porque llegase el día siguiente para entrar en el castillo y probar su suerte. Pero el compañero de viaje meneaba la cabeza, profundamente afligido. «Te quiero bien», dijo. «Hubiésemos podido permanecer mucho tiempo aún juntos, y ya tengo que perderte. Pobre Juan, siento ganas de llorar, pero no quiero empañar tu alegría quizá en la última noche que pasemos juntos. Vamos, seamos alegres, muy alegres. Lloraré mañana cuando te hayas ido». En la ciudad todo el mundo sabía que se había ofrecido un nuevo pretendiente. La congoja era general. Los teatros habían cerrado, los pasteleros envolvieron en crespones sus cerdos de azúcar, el rey y los sacerdotes estaban arrodillados en la iglesia y el pesar era grande. ¿Tendría Juan más éxito que los demás? Durante la velada, el compañero de viaje preparó un gran tazón de ponche y le dijo a Juan que se iban a divertir, que iban a beber a la salud de la princesa. Pero al segundo vaso le entró a Juan una pesadez tan grande que su cabeza se tornó opaca a su pesar, sus ojos se cerraron y se durmió. El compañero de viaje lo levantó suavemente de su silla y lo llevó a la cama. Luego, cuando se hubieron espesado las tinieblas, tomó sus grandes alas de cisne y se las ató a la espalda. Llevó consigo la mayor de las varillas que le había dado la vieja mujer, abrió la ventana y emprendió el vuelo por encima de la ciudad hasta el castillo de mármol. Ahí se sentó en un rincón bajo la ventana del dormitorio de la princesa. Un profundo silencio reinaba sobre la ciudad. A las 12 menos cuarto se abrió la ventana y la princesa, con largas alas negras, emprendió el vuelo sobre la ciudad hasta una gran montaña, envuelta en una amplia capa blanca. El compañero de viaje se hizo invisible para que no notara su presencia y siguió a la princesa golpeándola con su varilla hasta hacerla sangrar. ¡Qué viaje a través de los aires! El viento se apoderó del abrigo de la princesa y lo desplegó como la vela de un navío. La luna brillaba a través de él. cómo graniza!», decía la princesa a cada latigazo. Tenía bien ganados esos azotes. Finalmente llegó a la montaña y la golpeó. Se oyó un ruido semejante al del trueno. La montaña se abrió y la princesa penetró en ella, seguida por el compañero de viaje que se mantenía siempre invisible. Atravesaron un largo corredor cuyas paredes relucían en una forma extraña. Eran 1000 arañas inflamadas que subían y bajaban velozmente. Acto seguido llegaron a una gran sala construida con oro y plata. Anchas flores azules y encarnadas relucían como soles sobre las paredes. Pero nadie podía tomarlas, pues sus tallos no eran otra cosa que serpientes venenosas y horribles, y las mismas flores eran solo el fuego exhalado por sus fauces. El techo estaba completamente cubierto de luciérnagas, y en él batían sus alas murciélagos color celeste. Qué extraño era todo aquello. En el centro del piso se elevaba un trono sostenido por 4 esqueletos de caballos cuyos arneses también se componían de las mismas arañas luminosas. El trono era de cristal blanco como la leche, y los almohadones no eran otra cosa que ratoncillos negros que se mordían la cola. Encima había un dosel formado por una tela de araña colorada, guarnecida de preciosas mosquitas verdes que relucían como diamantes. En medio del trono estaba sentado un viejo brujo con corona en su horrible cabeza y un cetro en la mano.
Besó a la princesa sobre la frente, la invitó a sentarse a su lado sobre el trono y comenzó la música. La ejecutaban grandes saltamontes negros. Nadie pudo ver al compañero de viaje. Se había colocado detrás del trono, desde donde veía y escuchaba todo lo que pasaba. Pronto entraron los cortesanos, estaban ricamente ataviados y se daban importancia. Terminado el baile, la princesa contó al brujo que se había presentado un nuevo pretendiente y le pidió consejo sobre el primer enigma que le propondría. Si quieres guiarte por mi opinión, dijo el brujo, piensa en algo tan sencillo que no pueda ni siquiera sospecharlo. Piensa en uno de los zapatos, seguramente no lo adivinará. Entonces hacé que lo decapiten, pero no te olvides sobre todo, al volver mañana por la noche, de traerme sus ojos, que me comeré con mucho gusto. La princesa hizo una profunda inclinación y prometió traer los ojos. Luego el brujo abrió la montaña y ella emprendió el vuelo, seguida siempre por el compañero de viaje que continuaba azotándola tan fuerte que la hacía quejarse amargamente del granizo. Cuando la princesa hubo penetrado por la ventana en su dormitorio, el compañero de viaje voló hacia la posada donde Juan seguía durmiendo, se quitó las alas y se metió en la cama, pues estaba muy cansado. Juan despertó temprano a la mañana siguiente. El compañero se levantó también y le contó que durante la noche había tenido un extraño sueño relativo a una princesa y a su zapato. Por lo tanto, aconsejó a Juan que preguntase a la princesa si había pensado en su zapato. Lo mismo puede ser eso que otra cosa, contestó Juan. Quizás has soñado bien, porque sigo convencido de que Dios me ayudará. Sin embargo, te voy a decir adiós, pues si me equivoco no te volveré a ver. Entonces se abrazaron. Juan volvió a la ciudad y se dirigió al palacio. La gran sala estaba atestada de gente. El anciano rey se puso de pie y se limpió los ojos con un pañuelo blanco. Finalmente entró la princesa. Saludó graciosamente y dando su mano a Juan, «Buenos días, querido», le dijo. Juan tenía pues que adivinar en qué había pensado ella. La princesa lo miraba amigablemente, pero al oír la palabra zapato, su rostro palideció y tembló todo su cuerpo. Él lo había adivinado. ¿Quién se puso contento entonces? El anciano rey. Hizo una bonita voltereta y todo el mundo aplaudió, tanto por él como por Juan, por haber acertado la primera vez. Su compañero se alegró mucho también cuando conoció este primer éxito. Aquella noche ocurrió como la vez anterior. Cuando Juan se durmió, el compañero de viaje siguió a la princesa hasta la montaña y la azotó con más fuerza aún que la víspera, porque había llevado consigo 2 varitas. Nadie lo vio y él oyó todo. La princesa tenía que pensar en su guante. Le contó eso a Juan como si lo hubiese soñado. Nada, pues, más fácil para Juan que adivinar por segunda vez, y en el palacio cundió una indecible alegría. Toda la corte hizo volteretas a imitación del rey, pero la princesa se tendió sobre un diván y no quiso pronunciar una sola palabra. Todo dependía ahora de la tercera prueba. Solo faltaba que acertase por tercera vez para que Juan se casase con la princesa y heredase el trono. En caso contrario, perdería la vida y el brujo comería sus hermosos ojos azules. Juan se acostó temprano, rezó su oración y se durmió tranquilamente. Pero su compañero volvió a tomar las alas del cisne, se ató el sable al costado y voló hacia el palacio llevando consigo las 3 varas. La noche era terrible. La tempestad arrancaba las tejas de las casas y los árboles del jardín donde estaban colgados los esqueletos se doblaban como juncos a cada ráfaga de viento. La ventana se abrió y la princesa emprendió el vuelo, pálida como la muerte, pero se reía del mal tiempo que consideraba aún demasiado suave. El compañero de viaje la azotaba tan rudamente con sus 3 varillas que las gotas de sangre caían sobre la tierra y finalmente la princesa pudo apenas continuar su vuelo. Por fin llegó a la montaña. «Graniza y el viento está enfurecido», dijo. «Jamás salí con un tiempo semejante». «Algunas veces hasta se cansa uno de lo bueno», contestó el brujo. Ella contó que Juan había adivinado también la segunda vez. Si triunfaba al día siguiente todo estaría perdido. No podría volver más a la montaña ni practicar sus sortilegios. «Esta vez no adivinará», dijo el brujo. «O tiene que ser más brujo que yo. Mientras tanto vamos a divertirnos». Tomó por las 2 manos a la princesa y bailaron en círculo con los 2 duendes y con los fuegos fatuos que había en la sala. Cuando se cansaron, la princesa tuvo que volver para que no notasen su ausencia en el palacio. El brujo se ofreció para acompañarla. Emprendieron el vuelo en medio de la tormenta y el compañero de viaje usó sus 3 varas sobre sus espinas dorsales.
Jamás se había paseado el brujo bajo semejante granizada. Cerca del castillo se despidió de la princesa diciéndole por lo bajo: «Piensa en mi cabeza». Pero el compañero de Juan lo había oído. En el mismo momento en que la princesa se deslizaba por la ventana hacia su dormitorio, agarró al brujo por su larga barba negra y de un sablazo le cortó su horrible cabeza al nivel de los hombros. Lo hizo tan rápidamente que el brujo ni se dio cuenta. El cuerpo fue arrojado a los peces del lago. En cuanto a la cabeza, el compañero la envolvió en un pañuelo, luego de haberla zambullido en el agua. La llevó a la posada y se metió en su cama. A la mañana siguiente dio el pañuelo a Juan, recomendándole que no lo desatase hasta que la princesa le dirigiese su tercera pregunta. Había tanta gente en el palacio que la multitud se apretujaba como sardinas en un barril. El anciano rey se había hecho ataviar con trajes nuevos. Pero la princesa estaba extremadamente pálida. Llevaba un vestido negro como si se hubiera dispuesto a seguir un entierro. «¿En qué he pensado?», preguntó a Juan. Este desató el pañuelo y se quedó estupefacto ante el espantoso aspecto de la cabeza del brujo. Hubo un escalofrío general. En cuanto a la princesa, parecía una estatua. Finalmente se incorporó, tendió su mano a Juan, que había adivinado bien, y sin mirar a nadie, suspiró profundamente. «Desde ahora eres mi señor. Esta noche celebraremos la boda». «Perfectamente», exclamó el anciano rey, y todo el mundo gritó «¡Hurra!». Resonó en las calles música, doblaron las campanas, los pasteleros quitaron los crespones negros a sus cerdos de azúcar. Todo era alegría. 3 bueyes asados enteros, rellenos de patos y de pollo, fueron servidos en medio del mercado. Los más deliciosos vinos surgieron de las fuentes. Cualquiera que comprara un pan de 1 céntimo al panadero recibía 6 grandes bizcochos de regalo. Por la noche toda la ciudad estaba iluminada. Los soldados disparaban salvas con los cañones, los pilluelos tiraban cohetes. En el palacio se comía, se bebía, se brindaba, se saltaba. Sin embargo, la princesa seguía aún embrujada. No amaba a Juan. El compañero de viaje no lo había olvidado. Por lo tanto, dio a Juan 3 plumas de las alas del cisne y un frasquito que contenía algunas gotas. Le aconsejó que pusiese cerca del lecho nupcial un gran balde lleno de agua, que arrojase en él las plumas y las gotas y que zambullese por 3 veces a la princesa. Era un medio para desencantarla y para hacerla amar a Juan. Juan siguió todas las indicaciones de su compañero. La princesa gritó cuando la zambulló en el agua, forcejeó entre sus manos y tomó la forma de un cisne negro de centelleantes ojos. A la segunda zambullida el cisne se tornó blanco, salvo un anillo negro que le quedaba alrededor del cuello. Juan hizo una plegaria a Dios y cuando el ave volvió por tercera vez a la superficie, era una princesa admirablemente hermosa. Estaba más adorable que nunca, y dio gracias a Juan con lágrimas en los ojos por haberla librado de su hechizo. A la mañana siguiente vino a verle el anciano rey, acompañado de toda su corte. Todo el día transcurrió en felicitaciones. El primero en llegar fue el compañero de viaje con el cayado en la mano y el saco al hombro. Juan lo abrazó varias veces. No quería dejar marchar al autor de su felicidad, pero el compañero de viaje meneó la cabeza y dijo con dulzura: «No, mi tiempo se acabó. No hice más que pagar mi deuda. ¿Te acuerdas de aquel muerto a quien querían maltratar aquellos malvados hombres? Diste todo lo que tenías para asegurarle la paz de la tumba. Yo soy ese muerto». En el mismo instante, desapareció. Las bodas duraron 1 mes entero. Juan y la princesa se amaron tiernamente, y el anciano rey pasó aún felices días haciendo cabalgar a sus nietos sobre sus rodillas y abandonándoles el cetro como juguete. Después de su muerte, Juan le sucedió en el trono. Ahí terminemos, ahí nomás. Bueno, gracias a Flavia y a Bruno por la producción, a Gaby, a Julián en la operación, a Pablo Casasola en el streaming, al amigo Pocho en las redes. Quiero contarles, antes de, ya sé que nos tenemos que ir rajando, pero quiero contarles que en la Radio de las Madres está abriendo una convocatoria a todos ustedes y a todas ustedes que saben que este no es un medio comercial y que estamos luchando contra molinos de viento.
y que necesitamos obviamente de su apoyo. A partir de la semana que viene pueden entrar a www.am530somosradio.com, cliquear en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegir la suscripción que mejor se ajuste a las posibilidades de ustedes, apretar el botón de unirse y listo. De ese modo ya van a ser parte de la comunidad AM530 de la que formamos parte todos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de cuento. Saben que los queremos mucho. Que sueñen en colores. Chao. Me mandas vida eterna, siempre. Así llega la absurda conclusión de que la vida es la más alegre.